deportiva. Yo soy Ahmed, somos guerreros. Hola, bienvenido a la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Muy buenos días amigos que aman y viven el deporte. Estoy muy feliz de que nos acompañen en un episodio más de este increíble podcast de AMED. Yo soy su amigo Arturo Macedo, licenciado en comunicación y soy parte de esta gran familia AMED. Te recuerdo que si quieres aprender más sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal o emprendimiento deportivo, puedes visitar nuestra página oficial www.amedweb.com, donde estarás dentro de toda una gama de conocimientos que puedes encontrar en cursos, talleres y diplomados, los cuales son 100% en línea, así que tú tienes la oportunidad de estudiar cuando quieras y donde quieras. No lo pienses más y date una vuelta por nuestra página. ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo les ha ido esta gran semana? Por fin estamos ya en dominguito, vamos a grabar este super podcast. Hay un tráfico brutal, yo lo sé, pero que la buena vibra siempre esté con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema súper importante para todas las personas que están allá afuera haciendo algún deporte, entrenando, que quieren llegar a sus metas. Vamos a hablar de la parte mental y psicológica del deportista y para eso aquí tengo una gran experta. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Siempre presento aquí a mis invitados, pero quiero que esta vez tú te presentes como si estuvieras en una fiesta. Llegas con tus amigos, por ejemplo, soy el mejor amigo de Fabiola y te digo, hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué me dirías? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. En esto, que me cuentes qué ha pasado, qué has hecho de tu vida estos últimos tiempos, etcétera. Ok, Fabi, muy bien, tú muy amigable, cuéntanos un poquito qué haces, qué has laborado, cómo aportas a esto de la psicología. Cuéntanos un poquito sobre ti. Ok. Bueno, les reitero, mi nombre es Laura, Laura Posadas, y bueno, actualmente me dedico a la docencia, soy profesora de educación física, actualmente trabajo en Fundación Mier y Pesado, trabajo con adolescentes de secundaria, y bueno, esa es mi experiencia profesional. En cuanto a mis experiencias deportivas, bueno, me he dedicado prácticamente a la práctica del fútbol, y lo practiqué a nivel profesional. Estuve en una eliminatoria mundialista y en un mundial que fue en Estados Unidos en el 99. Entonces, pues bueno, como ustedes pueden comprender, pues tengo algunas experiencias o anécdotas que puedo compartirles. Y sobre todo para que ustedes aprendan a manejar esta parte mental en el deporte, que es muy importante para obtener un rendimiento deportivo. Perfecto, Fabiola, ¿ya escucharon? O sea, tenemos aquí a una mundialista increíble. Yo nunca me imaginé platicar con alguien tan profesional, con una mujer que ha dado todo por el fútbol, que a veces siempre este estigma de que no, el fútbol solo es para los hombres, para nada. La inclusión nos ha permitido y nos da la chance de que las chavas tengan su liga profesional, que está increíble, que todos seamos parte de este hermoso deporte que es el fútbol. Y aquí tienen el ejemplo con la licenciada Laura Fabiola, que es una chica
no sé cómo decirlo, una gran deportista que aparte combinó deporte y estudios y que hoy nos trae un tema buenísimo de cómo la psicología nos ayuda a obtener esos rendimientos, esos resultados para desarrollar una mentalidad ganadora enfocada en lo que queremos lograr a corto y a largo plazo. Entonces, para empezar, Fabiola, ¿nos podrías explicar qué es la psicología y en qué momento se utiliza en el deporte? Ok, bueno, pues la psicología, si la vemos desde ese punto de vista, psicología general, podemos decir, un concepto muy básico es el estudio de la mente y del cuerpo. Ese sería un concepto muy básico de lo que es la psicología. Obviamente la psicología del deporte pues se va a enfocar precisamente al estudio del cuerpo y del alma, así como de la mente, pero en lo que es en la actividad física. O sea, estamos hablando que es una conexión entre cuerpo y mente enfocada a la actividad física. Así es. Muy bien. ¿Y por qué es importante trabajar este aspecto mental en el deporte y por qué esta conexión nos permite dar mejores resultados? Ok, bueno, si ustedes se ponen a pensar ahora en la actualidad, y no solo ahorita, sino desde hace miles de años, pues obviamente las personas necesitamos tener una concentración para alguna práctica deportiva. Si yo puedo ser un deportista de alto rendimiento y puedo estar súper preparado en el aspecto físico, en el aspecto técnico, pero si no trabajo el aspecto mental, obviamente pues no voy a llegar a ese resultado óptimo como deportista. Ok, en la actualidad vemos que muchos equipos de fútbol, tú que dominas ese tema, Uh-huh. ya tienen un preparador, han tenido siempre un preparador físico, de porteros, de defensas, y ahora también incluyen un preparador, un psicólogo del deporte, ¿no? Así es. ¿Por qué es importante que esté en un equipo, por ejemplo, en el fútbol? Ok, bueno, realmente, yo estoy, me he relacionado con bastantes entrenadores deportivos porque, como les comento, soy maestra y pues estoy relacionada al 100% en el deporte, entonces tengo muchos vínculos en este sentido. Y bueno, me he dado cuenta y en base a las experiencias de ellos, pues me han comentado que sus equipos deportivos a veces carecen de ese aspecto, ¿no? Del trabajo psicológico. Es decir, faltan psicólogos deportivos en este tipo de actividades. En el fútbol también, en la actualidad, los hay. Ahora se les conoce como los coach deportivos, pero realmente no se les está dando la prioridad al 100. Es decir, como les comentaba, se tiene que trabajar no solo la parte pues técnica y física, sino también la parte mental. Entonces yo creo que sí debe de haber una balanza en cuanto a esa preparación del deportista, ¿no? No solamente lo técnico, sino que tiene que haber un equilibrio, no sé, yo diría que un 50 y un 50 entre la parte mental y la parte técnica y física del deportista. O sea, un 50% preparación, autogestión mental. Así es. Y el otro, toda la preparación que incluye ejercicios, táctica, técnica y todo eso. Así es. Muy bien. Entonces, ¿tú me podrías decir cuáles son esas variables psicológicas que debe trabajar un deportista para alcanzar su máximo rendimiento deportivo? Sí, claro. Bueno, hay varias. Una de ellas pues es la concentración, por ejemplo, ¿no? Okay. Los deportistas tienen que trabajar la concentración para poder llegar a esa meta u objetivo que se tienen planteados, ¿no? Entonces esa sería una variable, la concentración. Otra sería también la atención, ¿no? El deportista tiene que trabajar la atención, es decir, el entrenador deportivo que trabaja de manera directa con el deportista tiene que trabajar esa parte, ¿no? La atención, es decir, focalizar esa atención del deportista para que se concentre en esa tarea que está trabajando en ese momento, ¿no? Y que no sea factor de algunos distractores, sobre todo los externos, ¿no? Muchas veces los deportistas, pues, se distraen, ¿no? Por cualquier factor externo, entonces se trabaja esa parte, ¿no? Entonces, sin concentración, pues no hay atención, o viceversa. Ok, entonces los dos factores o esas variables son atención y concentración. Esas serían dos variables que se tienen que trabajar. Ok, muy bien. Y bueno, en tu caso, ¿cómo le hacías tú para mantenerte siempre concentrada en lo que te decía tu entrenador? Por ejemplo, Laura, necesito que este partido tú seas el poste y le des, no sé, pases al 9, uh-huh, al centro delantero. ¿Tú cómo le haces para concentrarte y captar esa atención que necesitas para entender bien las indicaciones del entrenador? ¿Tú cómo le hacías?
Ok, bueno, yo realmente pues nunca tuve mucho problema en esta parte. Yo creo que Ok. tiene que ver mucho también con tu personalidad. Ujú. Entonces yo creo que esa personalidad te va a llevar, bueno, va de la mano con este aspecto, ¿no? De la atención y la concentración. Entonces yo lo que hacía, pues realmente, pues a mí siempre, yo siempre he sido fanática del deporte, entonces pues me gustaba, me apasionaba, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es algo muy importante que el deportista, pues realmente le interese, ¿no? Que le interese lo que está haciendo, ¿no? Si no te interesa, pues prácticamente pues te vas a lograr concentrar. Por mucho que tengas a un entrenador muy bueno, si a ti no te interesa la actividad, no te gusta, no te llena, pues no vas a lograr esa concentración y esa atención. Entonces, yo creo que es algo muy importante, Ok, entonces también un primer paso es el interés el interés. o la pasión que sientes por Así ese es, deporte. así es. Ah, buenísimo. Mira, ese es un punto que yo desconocía. Porque me pueden gustar muchos deportes, pero si no me apasiona voy a practicar de todos y quizás en ninguno destaque. Así es. Ok, muy bien. Y hablando de la parte, ya hablamos ahorita de la parte del jugador, de la persona que entrena, pero si yo soy el entrenador deportivo, ¿cómo yo puedo aplicar la psicología en las personas que yo entreno? Ok, bueno, pues yo creo que es muy importante el saber motivar a estos deportistas, ¿no? Sobre todo que obviamente hay diferentes tipos de motivación, ¿no? Podemos hablar de la motivación pues extrínseca, intrínseca, etcétera. Ok. Pero obviamente pues el deportista tiene que estar motivado Ok. siempre. Entonces eso va a depender de él, ¿no? Prácticamente. Y por otro lado, pues también la forma en cómo yo voy a motivar al deportista, ¿no? Si yo no logro esa parte de aprender o tratar de motivarlo, por mucho que le diga o le dé indicaciones, esta persona no lo va a hacer. Entonces yo creo que como entrenador sí tenemos que tener varias estrategias con ellos, ¿no? Para que ellos realmente logren ese desempeño que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces sí es más que nada el utilizar a lo mejor refuerzos Ok. positivos con ellos para que ellos sepan que, bueno, si yo voy a lograr, no sé, a lo mejor un resultado óptimo en alguna competencia, pues qué refuerzo voy a tener en base a ello, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia que como entrenador puedo yo tener con ellos. Los incentivos o refuerzos positivos sobre todo, que sean positivos. Ok, ¿cuál usarías tú? ¿Un refuerzo positivo? ¿Qué puede ser? Bueno, si hablamos, nos tenemos que ubicar porque, digo, en el ámbito del deporte, pues hay varios ámbitos de inserción, ¿no? Ok. Por ejemplo, está el deporte inicial, el deporte escolar, el deporte de alto rendimiento, de élite, etcétera, ¿no? Entonces, Ok. hay diferentes ámbitos de inserción. Si hablamos del alto rendimiento, pues yo creo que aquí la mayor gratificación, pues es el aspecto económico, ¿no? Ok. ¿Qué voy a o sea, yo atleta de alto rendimiento, pues obviamente si gano en los Juegos Olímpicos una medalla, pues obviamente mi gratificación económica va a ser pues aún mayor. Estamos hablando de un refuerzo positivo. Ok. Refuerzo positivo, estamos diciendo que es si yo gano algo, recibo algo a cambio, además obviamente, independientemente del trofeo de la medalla. Ujú, Puede así ser como tú dices, un premio económico. Así es. En el caso de futbolistas que se les da igual dinero, un auto, un reloj, cosas así. Así es. Esos son refuerzos positivos. Ujú. Muy bien. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, del deporte inicial o escolar, Ujú. pues hay un refuerzo positivo que yo utilizo mucho con mis alumnos, por ejemplo, por ejemplo, el reconocimiento, ¿no? Ok. Yo en ese momento, si ejecutan algún ejercicio bien y a lo mejor la actitud es positiva de ellos, pues yo en ese momento pues hago ese reconocimiento, ¿no? Y no lo hago solo a él, sino en general al grupo, para que él pues realmente se sienta motivado y digan, ay, pues sí me reconoció ese esfuerzo que yo hice. Entonces sería otra estrategia. Claro, a los pequeñines siempre les gusta que les digan, bien hecho. Tú puedes Claro. utilizar palabras así, ¿no? Positivas con ellos. Sí, es un aspecto importante, que me gusta que toques ese punto porque sí hay niños que les gusta el deporte, pero a veces no saben qué deporte escoger, qué hacer, cómo hacerlo bien, o les falta esa preparación, esa planeación para que sus papis también los apoyen y les digan, ay, me gusta el karate, papá, ok, vamos a ir al karate. Me gusta el fútbol, ok, vamos a ir al fútbol, pero vas a hacer esto y quiero que
también le eches ganas a la escuela. Entonces es como una combinación también. Sí, y es algo bien importante eso que acabas de tomar, porque obviamente de niños pues todo queremos hacer, todo queremos practicar, Sí. pero realmente tenemos que pues ver en qué somos buenos, ¿no? En dónde vamos a destacar más. Entonces, pues ese es también un trabajo que tenemos nosotros como maestros, Ajá. el saber orientar a los alumnos hacia qué disciplina, ¿no? En donde van a rendir mejor, obviamente, en base a sus aptitudes que ellos tengan. Claro, y eso también es parte de analizarlo y ver Ujú. en qué es bueno y mejorar todavía más esa parte. Así es. Perfecto, Lau. Entonces, hace rato nos hablaste de motivación intrínseca y extrínseca. Alguna de ellas, por la palabra, yo imagino que es un factor externo y otro un factor interno. Así es. ¿Cuáles serían los factores externos o ajenos que influyen en la mentalidad del deportista? Ok, bueno, yo creo que algo súper importante es el núcleo familiar. Por ejemplo, los padres de familia, ¿no? Ajá. Los amigos, las personas cercanas a mí, ¿no? Entonces, ese sería un factor externo que va a involucrarse o va a intervenir de manera directa en el deportista, ¿no? Por ejemplo, los papás, pues prácticamente tienen que apoyar constantemente a sus hijos, ¿no? En el aspecto deportivo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, a papás que van a apoyar a sus hijos? Y pues les gritan, que así no se hace, ¿no? Entonces Sí. son realmente pues son cosas que a lo mejor no son de la mejor manera, ¿no? Entonces el apoyo del padre de familia pues tiene que ser de manera positiva, ¿me explico? Por eso es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Ok. Sobre esos refuerzos positivos. Entonces, yo creo que la familia es un factor externo que va a incidir de manera directa en el deportista. Y además de la familia, ¿cuál otro? Y bueno, la familia, como te Ajá. comento, los amigos, ¿no? A veces también en el aspecto, por ejemplo, en los adolescentes que ya pues tienen novia y demás, pues también, ¿no? Hay veces que el aspecto emocional también te va a afectar, ¿no? En esta parte, ¿no? Si estoy mal con mi novia, Claro. pues obviamente no voy a rendir, ¿no? Porque mi concentración no va a estar de lleno en ese momento. Entonces, yo creo que son aspectos externos que van a influir. Muy bien. Y en cuanto a los aspectos internos, ¿qué me podrías decir? Ok, hablando de aspectos internos, yo creo que lo importante es, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, ¿no? Yo creo que muchas veces no sabemos manejar esa parte, nos frustramos por cualquier cosa, entonces tenemos que aprender a ser tolerantes, ¿no? Aprender a escuchar un no como respuesta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Me dicen que quieren, no sé, que se quieren ir a correr o hacer otra cosa que no es lo que estamos haciendo en ese momento y pues obviamente hay un no de mi parte, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo el aceptar ese no y obviamente pues las consecuencias pues van a ser, no sé, a lo mejor la ira, la agresividad, ¿no? Pueden llegar de hecho a mostrar agresividad en ese sentido. Entonces yo creo que ese es un factor interno, puede ser un factor interno. La tolerancia a la frustración. Ok. En ese aspecto hablamos de un manejo o gestión de emociones de parte de cada uno de nosotros. Una especie de autoconocimiento y autogestión. Sí, de hecho, realmente, pues ahorita en lo que es el aspecto educativo, estamos trabajando mucho, ¿no? La SEP, de hecho, ahorita lo que dice es que se trabaje mucho el manejo de las emociones de los alumnos, ¿no? De hecho, hay asignaturas que llevan, que es manejo de emociones precisamente para que ellos aprendan a regularse, ¿no? Aprendan a controlar esas emociones y sobre todo canalizarlas, que las aprendan a canalizar de manera positiva. Claro, si yo me pongo en este sentido que tú me dices de la ira, de la frustración, si yo la canalizo como a toda esa ira, sacarla en la competencia, y no hablo de lastimar, al contrario, sino de rendir más, ¿puede aplicar esta canalización de la energía, de la ira? Claro que sí. O sea, puede surgir de manera positiva o manera negativa, ¿no? Y eso va a ser en base a tu carácter, ¿no? Volvemos a lo mismo, a la personalidad que tú tengas, ¿no? Hacia con los demás. Bueno, entonces, ya que hablamos de esta tolerancia a la frustración, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras mentales de un deportista? Bueno, las barreras mentales
para mí, yo creo que las más importantes y que creo que están muy ahorita muy presentes en los deportistas, yo creo que es la autoconfianza. Muchas veces se carece de eso, carecen mucho de la autoconfianza en sí. Y sobre todo, pues yo creo que también tiene que ver mucho la motivación, la motivación que tú tengas, ¿no? Entonces, si tú no tienes motivación, pues, o sea, la motivación te mueve, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de motivarte a ti mismo, entonces nada te va a mover. Entonces, yo creo que esas para mí son los aspectos más importantes, ¿no? Okay. La motivación y la autoconfianza que tú tengas, tu autoestima. Claro, y yo siempre pongo de ejemplo a CR7 con la autoconfianza y la automotivación que siempre digo en todas las clases en las que yo he participado, que le preguntan quién es mejor, Messi o tú, y dicen, mi cabeza soy yo. Entonces, eso habla de que él siempre se automotiva, él autoconfía, y todo eso lo refleja con goles, porque no veo a nadie que haga más goles que él. Entonces, me parece un aspecto muy importante en lo que trabaja este futbolista. Sí, claro. Hay bastantes deportistas que trabajan esto, ¿no? Esto de la fortaleza mental. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo decirte de lo que es Rafael Nadal, por ejemplo. Claro. Su fortaleza mental es impresionante, ¿no? A él no le interesa el resultado, ¿no? A lo mejor a todos los deportistas dicen, yo quiero ganar, ¿no? Y estoy enfocado en ganar y no saben muchas veces perder. Rafael Nadal es lo contrario, ¿no? Él es un deportista que no le interesa lo que va a pasar, ¿no? O sea, él simplemente disfruta, vive al 100% lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Sin importar lo que vaya a pasar. O sea, él vive el presente y bueno, si llega a perder y a lo mejor su resultado no es el óptimo, no le afecta psicológicamente, mentalmente. O sea, él está muy preparado psicológicamente. Entonces, es un ejemplo a seguir. Sí, se nota en sus juegos. Para nuestros escuchas, si no conocen a Rafael Nadal, es un gran tenista que siempre ha estado compitiendo mano a mano con el de mejor de todos los tiempos, que se llama Roger Federer. Y Rafael Nadal también llegó a superarlo en varias etapas de su carrera. Sí, así es. Entonces, pues es un ejemplo de fortaleza mental, ¿no? Hay que trabajar esa parte, porque pues también podemos encontrar pues el otro lado de la moneda, ¿no? Si yo no aprendo a trabajar todas estas variables de concentración, de motivación, de controlar mi carácter, mi temperamento, etcétera, pues obviamente igual, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de deportistas que muestran lo contrario, ¿no? No saben controlar esa ira, ese ego, y pues resulta que hasta los expulsan, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Te expulsan y ya te perdiste la final, la semifinal, ¿no? Y demás. Entonces, todo por un simple berrinche en ese momento, ¿no? Entonces, sí hay que aprender a trabajar toda esta parte. Tienes toda la razón. Entonces, chavos, los que nos están escuchando, si van a competir y si tienen algún torneo, sesión cerca, pónganle muchas ganas a esa parte mental, concéntrense y canalicen, como dice la licenciada Laura, esa ira o lo que tengan, canalícenlo en el hambre de ganar y de hacer una buena competencia, igual como dijiste hace rato, aprender a perder si es que no ganamos, pero ponerle todas las ganas y confiar en lo que pueden hacer y en sus capacidades. Así es. Y bueno, hablamos hace rato de las áreas a desarrollar en el deportista con base en la psicología. Hay una fase que a mí me interesa mucho, que es esta parte terapéutica de la psicología deportiva. ¿Qué nos podrías explicar tú de esa, digamos, parte terapéutica de la psicología en el deportista? Ok, bueno, aquí los especialistas que se dedican a esta área de la terapéutica, pues prácticamente tratan a lo que es al deportista, lo tratan como paciente, prácticamente. Entonces, no lo van a tomar, no lo van a etiquetar en ese momento como es el deportista, ¿no? Del equipo de Real Madrid, por ejemplo. Sí. O sea, es un paciente más y van a tratar de aplicar técnicas o estrategias para que de manera de terapia, o sea, como su nombre lo dice, es a través de la terapia van a fortalecer esa área que necesita mejorar el deportista, ¿no? Ok.
Entonces, todo es en base a las terapias, a las técnicas que utilice cada psicólogo, ¿no? Todos los psicólogos tratan diferentes tipos de estrategias para abordar a lo que es el deportista, ¿no? Pero básicamente se va a enfocar a alguna en específico que tiene que desarrollar ese deportista, en donde está fallando. Ok, entonces cada uno tiene su metodología y su es, método. Así es. ¿Y tú conoces alguna de esas terapias? ¿Nos puedes comentar sobre alguna de ellas? Bueno, pues realmente hay muchas, hay escalas, hay test que te van a poder definir, por ejemplo, cuál es esa personalidad que tú tienes, ¿no? Y cómo puedes manejar esa ansiedad o ese estrés. Entonces ya habrá en base a los resultados, pues ya es como el psicólogo va a abordar pues esas estrategias para que tú mejores en esa área. Ok, muy bien. Y ya que el deportista va a la terapia, hay que hacer como un balance. ¿Cómo podemos medir que funciona esa terapia en el deportista? Bueno, pues realmente los psicólogos no nada más las aplican, o sea, sino que tiene que haber un seguimiento, ¿no? Un seguimiento okay. en su desempeño, ¿no? Obviamente se hacen constantemente esas evaluaciones, hay diferentes formas, hay psicólogos que los utilizan de manera personal, es decir, lo hacen de manera personalizada con el deportista. Esa podría ser una estrategia, ¿no? Que a lo mejor lo hago diario, a lo mejor lo hago cada tercer día, cada semana, cada 15 días. Eso, como te comento, ya es dependiendo la estrategia de cada psicólogo. Pero sí tiene que haber una continuidad en ese sentido, para que haya para que tú veas realmente los resultados que está adquiriendo el deportista. Ok, muy bien. Y bueno, desde tu punto de vista, ya que está en la terapia ese deportista de que se le dio seguimiento, ¿crees que el deportista, el culturista, aquel que entrena, que hace deporte, necesita desarrollar hábitos o acciones que le permitan llegar a sus objetivos? ¿O qué hábitos o qué acciones puede él desarrollar para por fin tener ese rendimiento óptimo o lo que necesita en su carrera? Ok, bueno, de manera personal, el deportista, pues sí, obviamente nosotros sabemos que el deporte, pues, inculca hábitos, ¿no? Inculca valores. Entonces, pues, esos hábitos, hay varios. Uno de los hábitos importantes es la constancia, yo creo, la constancia y la disciplina en el deportista, ¿no? Si esta persona no es constante en lo que está haciendo, obviamente va a llegar a ese nivel que él quiere llegar. Entonces es importante la disciplina, la constancia serían hábitos que tiene que trabajar. Otro aspecto también importante, pues es que realmente, si estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, es importante que tengan ese descanso necesario, porque se les exige mucho en el aspecto mental y en el aspecto físico. Entonces hay que darles ese descanso que necesitan, y sobre todo pues que tengan una buena alimentación y una buena hidratación para que puedan rendir aún más. Muy bien. Y además de estos hábitos, el deportista desarrolla ciertas habilidades mentales, ¿no? Así es. ¿Nos podrías decir qué habilidades mentales puede trabajar el psicólogo deportivo o este coach, como tú dijiste hace rato? Sí, claro. Unas de ellas pues es, por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo no solamente lo tiene que tener... ¿Sí? Ajá, el liderazgo no solamente lo tiene que tener, por ejemplo, el deportista o el entrenador, etcétera, ¿no? Sí. Es una capacidad que yo debo de poseer, ¿no? Okay. Y como deportista también lo tengo que tener para saber manejar las diferentes situaciones en las que yo esté. Entonces, esa sería otra parte, ¿no? La motivación, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues es otra habilidad mental que tengo que desarrollar, ¿no? Okay. Ahí hablábamos de la motivación extrínseca, intrínseca y demás. La autoconfianza, que te comentaba que es algo que los deportistas carecen a veces, está algo muy latente en los deportistas, no solo del alto rendimiento, sino también en el deporte inicial, en el deporte competencia, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho también la comunicación, ese es otro aspecto importante. Okay. Que sin comunicación pues prácticamente no hay no hay aprendizaje. Claro. Entonces, la comunicación es muy importante y tiene que ser una comunicación efectiva, ¿no? Entrenador-atleta, ¿no? Que realmente se logre esa conexión. Perfecto. Para que haya una mejor comunicación. Otro aspecto importante es la relajación, ¿no? Que el deportista, hay muchas veces está
con un alto grado de estrés, Ujú. pero no o ansiedad, y bueno, pues realmente la ansiedad se adapta, ¿no? Es adaptativa, no es mala, ¿no? Si la sabes controlar, pero ok. hay que saberla manejar. Los deportistas la tienen que saber manejar, y el entrenador, el coach psicológico, pues tiene que utilizar estas estrategias con el deportista, ¿no? La técnica de relajación para que baje su nivel de ansiedad y de estrés. Muy bien. Y algo muy importante también, otra estrategia importante es la visualización. Bueno, la visualización se refiere más que nada al proceso mental, cognitivo que tú vas a saber, lo tienes que saber manejar, y eso tiene que ser de manera continua para que tú veas esos resultados, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en gimnasias, en las gimnastas, ¿no? Realizan una ejecución, Ujú. a lo mejor en barras. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esa visualización? Entonces yo lo hago mentalmente, yo deportista lo trabajo mentalmente, esa Ok. ejecución, ese proceso lo llevo a cabo en mi mente, ¿no? Lo estoy imaginando. Entonces, yo lo trabajo constantemente, y a la hora de la competencia ya lo voy a tener más definido, y va a resultar mejor, porque a lo mejor no tengo las fallas que tuve en la anterior competencia. No sé si me explique en ese sentido. Claro, sí. ¿Sí? Hay que tener ese proceso, toda Ujú. esa ejecución como si tuvieras un mini video en tu cabeza. Exacto, un chip ahí, ¿no? Exacto. Colocado. Ya a la hora de ejecutarlo, ya lo traes en la cabeza y nada más, ¡pum!, ya está. Y te ayuda, obviamente te va a ayudar a mejorar esa confianza en ti, Claro. y y pues eso te va a ayudar para tener un mejor resultado en ese deporte. O sea, por la plática que nos has dado, tenemos habilidades que debe trabajar el psicólogo deportivo, que son concentración, atención, motivación, autoconfianza, comunicación, autoconocimiento, relajación y visualización. Así es, esas serían las que se tienen que trabajar. Muy bien, tomaron nota, amigos. Deben de tomar nota para que se Ujú. acuerden y ustedes lo pongan en práctica siempre que vayan ahí a hacer el deporte, vayan a la cancha, vayan con sus amigos y quizás a una cascarita, no sé, pero si quieren ser personas ganadoras, efectivas, con un buen rendimiento, deben tomar muy en cuenta todos estos aspectos que Lau nos ha compartido, porque, o sea, imagínense, jugar un mundial no es nada fácil, y hay que tener toda una habilidad, obviamente física, pero también mental, porque si no te hubieran bajado tu lugar en esa preselección, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí es muy, como te comento, es equilibrar, ¿no? O sea, el aspecto mental, y trabajar el aspecto mental un 50 y un 50, en mi experiencia, yo creo, ¿no? Digo, no tengo la razón a lo mejor, pero yo creo que sí sería un 50 y un 50 para Muy bien. lograr ese rendimiento. Perfecto, Lau, muchas gracias. Ya por último, nada más, danos un último consejo para trabajar mejor ese aspecto mental y tener un mejor rendimiento en el deporte. Bueno, yo el consejo que te daría a ti, si te gusta el deporte, yo creo que búscalo. Yo creo que tienes ahí a tus papás que te apoyan, ¿Ok? que te inculquen el deporte, ¿no? Realmente no te detengas. Si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer, lo puedes lograr, siempre y cuando pues tú así lo quieras, ¿no? Entonces, búscalo, y si encuentras ese deporte que te apasiona, no lo dejes, sigue en ese camino hasta que tú logres ese objetivo que tú te deseas, ¿no? Y acuérdate que siempre la constancia y la perseverancia te va a llevar al éxito. Muchas gracias, Fabiola, por haber estado con nosotros, por regalarnos estos minutos muy enriquecedores. ¿Qué tal si hoy queremos ir a un partido o queremos hacer esa sesión de pesas que tanto nos cuesta trabajo, y con estas palabras ya me salga súper motivado y ahora sí logre que me salgan todas mis repeticiones o que meta tantos goles como yo quiera? Sí, claro, o sea, el poder es, o sea, el hacerlo es quererlo, ¿no? Hacer. Entonces, no hay cosa que te lo impida, ¿no? Yo creo que la limitación, si tú tienes una limitación en tu cabeza, no vas a poder lograr nada. Entonces, acuérdense que lo que el cuerpo quiere es lo que la mente te dice. Perfecto, muchas gracias, Laura. Es un placer haber platicado contigo, aprender de todo este maravilloso mundo de la psicología deportiva, y te esperamos en otro podcast. Esta es tu casa y estás invitada siempre. Claro que sí, espero verlos pronto en otro tema, esto de la psicología del deporte. Y por favor, déjanos tus redes sociales para que la gente te siga y conozca más de tu trabajo. Ok. Tu Facebook o tu correo. Okay. Bueno, mi correo es lauraposadas_@hotmail.com.
Ok, ahí te pueden mandar duditas, preguntas. Cualquier duda, mándenme correo y yo les respondo. Perfecto, De manera Fabi. inmediata. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente. Y ya te dije, aquí es tu casa, nos esperamos ver pronto y que aprendamos juntos de este maravilloso mundo de psicología, ¿vale? Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Y amigos, recuerden que si quieren conocer herramientas que les ayuden a crecer tanto a nivel profesional como personal, pueden adquirir nuestra membresía anual de AMED con un clic. Esta membresía es una cosa maravillosa porque aquí estarán dentro de todo un programa de educación continua donde pueden aprender de los cursos, de los talleres, de los diplomados y una gama impresionante de sesiones donde ustedes conocerán entrenamiento, nutrición, desarrollo personal e incluso emprendimiento deportivo. Así que si quieren crecer como deportistas, como profesionales y como personas, métanse un ratito, naveguen y conozcan a AMED con un clic. De verdad no se van a arrepentir, les va a encantar y estoy seguro les va a servir mucho en su vida diaria. Antes de despedirnos, te pido nos dejes 5 estrellas de valoración y un comentario. Esto para que otras personas como tú tengan información de calidad, nos conozcan y sean parte de esta gran familia llamada AMED. Si tienes alguna duda o comentario, puedes mandar a mi correo comunicación@amedweb.com cualquier preguntita, no te preocupes, yo la respondo. Y te agradezco este maravilloso y valioso tiempo. Te espero en nuestro próximo programa. Y recuerda, yo soy AMED.